Hola, muy buenas. Hoy es miércoles, no fue el martes. Se me pasó realmente y vamos a compartir este pensamiento semanal. Eh, lo he titulado En el altar de Dios. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto está en Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27. Esto es algo realmente precioso, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algo realmente bonito, bonito, bonito. Y muchas veces nos cuesta un poco de trabajo creer esto de que la iglesia esté sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes, pero sí es real, ¿no? Que Dios ve a la iglesia así, ¿no? Y Él la ha santificado y la ha purificado, y la iglesia es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Hablo del altar de Dios porque realmente allí es donde tenemos que estar continuamente, en el altar de Dios. Para estar así tenemos que estar en el altar de Dios, porque en el altar de Dios es donde muchas veces vemos que cuando se ofrecían sacrificios, como Manoah, por ejemplo, y como Abraham cuando se llevó a Isaac y después encontró el cordero, pues la mayoría de las veces baja fuego del cielo y consume todo lo que hay en el altar. Nosotros tenemos que estar en el altar de Dios. Tenemos que estar puestos allí, en el altar de Dios. Que allí es donde el Señor va realmente a hacer que descienda fuego del cielo y consuma todo aquello que hay en nosotros. Sabemos que el fuego es algo destructor y que muchas veces incluso nos da un poco de pánico cuando vemos fuego en cualquier sitio, cuando arden los bosques, cuando arden una casa, cualquier cosa de eso siempre, por lo menos a mí, no sé si a vosotros, pero a mí me da un poco de pánico ver ese fuego arder, y como muchas personas se siente tan angustiada como en aquel tan famoso Las Torres Gemelas, cuando estaba todas las torres en llamas, como muchos se tiraban de las torres de miedo del fuego. No sé si era mejor morir tirándose o si era mejor morir quemado, pero la cuestión es que la muerte lo iba a sorprender a todos. Y el fuego muchas veces lo que hace es que hace una destrucción tal. Hay tanta muerte, tanto en la vegetación como en animales que no han podido irse, perdón, como en algunas personas cuando nos encontramos en medio de ellas. Pero este fuego que desciende de parte de Dios, este fuego del Espíritu Santo, es otra cosa, no es un fuego destructor. Es un fuego que consume, pero que no destruye. Por ejemplo, uno de los ejemplos que vemos sobre este fuego es precisamente cuando Moisés vio una zarza ardiendo, y a él le llamó la atención que la zarza ardía, es decir, que había un fuego, pero que no se consumía. Y cuando se acerca, oye la palabra que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que está pisando es santo. Ese lugar, seguramente a lo mejor Moisés habría pasado otras veces y alguna gente habría pasado por allí, y nadie pensó que ese lugar era algo santo. ¿Por qué era santo ese lugar?
porque en ese momento Dios estaba allí. Y donde está Dios santifica todo. Es decir, que si nosotros estamos en el altar de Dios, Él nos santifica, como dice aquí, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Somos santos porque Él nos ha santificado y porque Él arde en nosotros. Arde de tal manera ese fuego que no nos consume. No nos vamos a quemar y nos va a destruir. Este fuego es un fuego de vida, es un fuego que llama la atención, igual que la zarza. Era algo realmente inaudito que un fuego estuviera ardiendo en una zarza o que una zarza estuviera ardiendo en fuego y la verdad que no se consumía. Ya he dicho que hemos visto cómo Abraham cuando va a sacrificar a Isaac y se encuentra con ese cordero o esa cabra, no sé lo que no recuerdo muy bien lo que se encontró, pero sí que dice Jehová Jireh, y cuando lo ofrecen dice que descendió fuego del cielo y consumió lo que era precisamente este sacrificio. Vemos también como Elías cuando oró, pues se consumió el sacrificio en el altar que él había preparado, porque él preparó un altar. Y vemos también como Manoa y su mujer, cuando ellos reciben la visita de este ser admirable, desciende fuego y también consume lo que es el sacrificio. Es decir, Dios consume, Dios va a consumir. Cuando nos presentemos en el altar suyo, Dios nos va a consumir. Pero hay una cosa, lo mismo que Abraham recibió, diciendo en este hijo, es decir, en Isaac iba a venir su descendencia, lo mismo que en Isaac le he prometido la descendencia, a nosotros el Señor nos ha dado vida eterna. Es decir, aunque el fuego arda en nosotros, no nos vamos a consumir porque su palabra, Él ha provisto ya de que tengamos esa vida eterna. Muchas veces hay cosas que no llegaremos a entender ni llegamos a entender, pero la verdad es que la iglesia es una. La iglesia ya sabe que la formamos todos aquellos los que hemos sido llamados para seguirle. No son unos templos hechos de mano, ni es un título que ponen como un rótulo en cualquier fachada de las congregaciones. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es absolutamente nada de lo que nosotros podamos imaginar. La iglesia eres tú, soy yo y todos aquellos que han sido llamados y apartados para servir al Señor. Somos la iglesia. Hay otra porción que ya hemos hablado algunas veces, como son las 10 vírgenes. 5 tenían aceite que estaban ardiendo en sus lámparas. Sabéis que antes no había electricidad ni había pila, sino que tenía que ser encendida por unas mechas. Y entonces mayormente ardían con aceite. Y estas 5 vírgenes tenían aceite suficiente para que el fuego estuviera vivo. El aceite y el fuego representan el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que estar llenos del aceite de Dios, llenos del fuego de Dios. Y la única manera es poder ir al altar de Dios como las lámparas que estaban encendidas, tenían que estar continuamente ardiendo delante del lugar santísimo, es decir, delante de la presencia de Dios. Las lámparas, nosotros tenemos que estar continuamente ardiendo en ese altar. No podemos dejar de arder. Eran unos preceptos para
todas las generaciones que las lámparas estuviesen ardiendo. Hoy en día nosotros somos las lámparas. El fuego es el fuego del Señor. El aceite que Él ha derramado, el Espíritu Santo que ha derramado en nuestras vidas, es lo que va a producir que estemos continuamente en fuego. En fuego. Es necesario que estemos en fuego. Hay muchas de nuestras debilidades, muchos de nuestros problemas, de nuestras angustias, de todo va a ser consumido por ese fuego. Pero nuestras vidas van a ser salvas para el Señor. Si dejamos y nos ponemos en el altar de Dios y el fuego de Dios desciende sobre nosotros, lo que se va a consumir es todo aquello que no interesa, que no es de de ningún provecho para nosotros y para nuestra vida. Todo eso va a ser consumido por el fuego de Dios. No tenemos que tener miedo a ese fuego del Espíritu Santo. Tenemos que estar dispuestos a ir al altar, como lo estuvo Isaac, hasta que el Señor detuvo su mano del padre de Abraham. Así nosotros tenemos que estar dispuestos a ir al altar de Dios y el Señor proveerá y su fuego consumirá todo aquello que no le agrada a Él. Hay muchas cosas, las maldades, las debilidades, todas nuestras maneras de ser, toda nuestra naturaleza humana o natural será quemada, será purificada por ese fuego que el Señor derramará en nuestra vida. No solamente las 10 vírgenes, hay una cosa también para ver cómo el Señor se entregó a sí mismo para santificarla y habiendo purificado. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es cuando llamaba a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y por supuesto, llamaron a Balaam y él, a pesar de todo que fue allí, pues solamente iba a decir lo que Dios le permitiera decir. Cuando él llegó, él dijo una cosa que realmente me llama mucho la atención, que dice, una de las bendiciones dice, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Está en número 23, verso 21. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey hay en él. Sabemos por la escritura cómo andaba Israel. Siempre estaba quejándose, siempre estaba protestando, siempre estaba buscando cómo no andar precisamente en lo que Dios había prometido. Se quejaron de la comida, se quejaron del maná, se quejaron del desierto, se quejaban de Egipto, se quejaban de Moisés, se quejaban de todo. Pero aquí cuando Balaam profetiza, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Yo muchas veces quiero hacer énfasis que Jacob era cuando él era un suplantador, cuando él mentía, cuando él engañaba, cuando él hacía todo lo natural hasta que el nombre le fue cambiado en Israel, que significa príncipe de Dios, y Israel representa espiritualidad y Jacob representa la carne. Es decir, que no notó iniquidad en Jacob, es decir, en su carne no notó ninguna iniquidad, y perversidad en Israel menos aún, sino que sabía que Dios estaba con él y que había júbilo del rey en ese pueblo. Puede que nosotros muchas veces en nuestra naturaleza no andemos todo lo bien que estemos andando,
pero en el Espíritu tenemos que saber que tenemos que adorar y bendecir al Señor por todas sus bondades y por todas sus bendiciones, como Él nos ha guardado hasta ahora, como Él nos guardará hasta que Él vuelva a la tierra, como Él nos va a guardar de todo mal si realmente nos ponemos en el altar de Dios. Así que cuando dice una iglesia santa, purificada, sin mancha, sin arruga, yo algunas veces cuando he leído este pasaje digo, no sé cómo lo hará. Pero cuando veo esto en Jacob y en Israel, en Jacob no hay iniquidad. Y perversidad en Israel tampoco. Y sabemos cómo andaban. Sabemos cómo muchas veces nosotros no andamos todos los rectamente que debiéramos andar. Porque como dice Pablo, lo que realmente quiero hacer, que es seguir a Dios, en mi carne veo otra ley que precisamente me hace errar. Pero errar es una cosa y vivir en el pecado es otra. No es lo mismo andar y vivir en el pecado que pecar. Y me dirá, ¿eso cómo es? Pues sí, porque muchas veces podemos cometer un pecado y otra cosa es vivir precisamente en ese pecado. Entonces ahí es donde radica lo mal, porque el que ha nacido de Dios no peca. Pero ¿cómo puede ser que muchos cristianos estemos pecando? Porque muchas veces pecamos, pero no andamos en el pecado, ni vivimos en el pecado, que son cosas distintas. Como una cosa es robar una vez o engañar una vez y otra cosa es vivir continuamente en el engaño y robar y vivir precisamente en el robo, ¿no? O en lo que es lo atraco. Eso es muy distinto. Porque, como bien dice también, no recuerdo si es en Juan, que dice que hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que son de muerte por los cuales digo de no pedir, pero hay pecados que no son de muerte. Y digo yo, si el pecado es muerte, ¿cómo es que hay algunos pecados que no son de muerte? Y es por eso, porque muchas veces podemos cometer un pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Si vivimos en el pecado, si cometemos un pecado, tenemos abogado en Cristo y Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. ¿Saben? El Señor está con nosotros y hay júbilo en nuestras vidas porque sabemos que somos de Él y sabemos que vamos a heredar unos nuevos cielos y una nueva tierra. Sabemos que vamos a reinar con Él. Sabemos que vamos a estar siempre con Él. Sabemos que el Señor tiene morada en el cielo preparada para cada uno de nosotros. Eso es vivir en júbilo. Eso es precisamente saber que Dios está con nosotros. Además, Él lo dijo en Mateo, podemos verlo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahí es donde no debemos desmayar. Por eso es bueno estar en el altar de Dios y arder continuamente. Arder continuamente. No podemos dejar que nuestras lámparas se apaguen. No podemos dejar de echarle aceite a nuestras lámparas. No podemos dejar que Dios apague nuestras lámparas. Tenemos que seguir fielmente como Él quiere. ¿Para qué? Para precisamente lo que hemos visto al principio, que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es algo tremendo. Eso solamente se puede conseguir cuando estamos ardiendo en fuego, donde la zarza no se consumía, donde nuestra vida no se va a consumir, pero sí va a consumir todo aquello que molesta y que no está realmente bien delante de Dios. Tenemos que estar en el altar de Dios. Tenemos que ir al altar de Dios y dejar que el fuego consumidor de Dios consuma el sacrificio. Nuestra vida, que sea un sacrificio vivo. Tenemos que ir al altar de Dios ofreciéndonos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, hermanos, no dejemos de dejar que la llama del Espíritu Santo, que se aceite, llene nuestro ser, para que no nos falte ese fuego de Dios. Dios enciende nuestras lámparas. En el Antiguo Testamento fue Aarón, pero ahora en nosotros es Él el que va a encender nuestras lámparas. Es Cristo Jesús el que enciende nuestras lámparas como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él ha encendido las lámparas y tenemos que arder continuamente delante de Él. No dejemos que el aceite falte en nuestras vidas, porque Él encendió las lámparas. Brillemos para su gloria. Y acuérdate, este fuego no nos va a destruir, pero sí va a consumir todo aquello que no es santo. Por eso se le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que está pisando santo es. Santo porque la presencia de Dios estaba allí. Somos santos porque la presencia de Dios está en nosotros. Shalom, Maranata, que Dios les bendiga y que estemos recordando todas estas cosas. Amén.